¿Cómo están ustedes, estimados amigos de este canal YouTube? Nos encontramos ya a pocos días de las elecciones del 11 de abril, una fecha muy importante para el país, las elecciones del Bicentenario de la Independencia Nacional, que nos encuentran con una megacrisis sanitaria, económica, política. Yo diría, además, una crisis de confianza, gran incertidumbre por todo lo que estamos pasando. Voy entonces a hacer en esta alerta de planes de gobierno la tercera aproximación a los probables resultados electorales del 11 de abril, basado este análisis en la información pública que disponemos. Permítame compartir pantalla. Entonces, lo que tenemos aquí son los el análisis y los resultados que podemos avisorar en una tercera aproximación para las elecciones del 11 de abril. Nos basamos en las encuestas de opinión pública que se han hecho conocidas en los últimos 15 días. También en la sistematización que ha realizado a dichas encuestas Manuel Ruiz Huidobro, que también las ha publicado en las redes sociales. También consideramos la información del Jurado Nacional de Elecciones con respecto a los planes de gobierno y, por supuesto, las entrevistas y los debates de candidatos que se están realizando hasta este momento. ¿Qué dicen las encuestas de la segunda quincena de marzo? Tenemos una encuesta de datos que plantea, información del 18 al 21 de marzo, con un margen de error de más o menos 2,8%. Esta encuesta pone a Lescano en primer lugar con 14%, López Aliaga en segundo lugar con 9%, Forsyth y Keiko en un empate en el tercer lugar con 8%, Verónica con un 6%, De Soto y Urresti con un 5%, con De Soto creciendo y Urresti cayendo. Una segunda encuesta, esta es simulacro. Simulacro significa que no le dicen usted por quién de estos votaría, sino que le dan la cédula similar a la que vamos a recibir el 11 de abril y la persona llena, individualmente lo que considera. En este caso, López Aliaga sale en primer lugar con 14%, esta es de Seite, Lescano con 13%, Forsyth con 10,7%, De Soto y Keiko empatados con 8,1%, Acuña con 5,9% y Verónica con 5,6%. Esta es una encuesta de IDICE Presidencial Nacional entre el 16 y el 18 de marzo del 2021, siempre con un margen de error de más o menos 2,8%, y que pone a López Aliaga en primer lugar, muy cercano a Lescano, prácticamente empatados, Keiko, Acuña, empatados, luego Forsyth y Verónica prácticamente empatados, y De Soto subiendo. Es una tendencia que se va viendo en todas las encuestas. Y dice mismo hace otra encuesta nacional para la siguiente semana, del 23 al 25 de marzo, siempre con un margen de error de más o menos 2,8 puntos. Primero Lescano, segundo López Aliaga, Acuña subiendo, Keiko, Forsyth, De Soto y Verónica. Esta es una encuesta telefónica que ha hecho el IEP entre el 22 y el 25 de marzo. Es otra metodología, hay que tener en cuenta eso. Siempre con un margen de error de más o menos 2,8%. Lescano en primer lugar, López Aliaga, Verónica, empatados ambos, De Soto y Forsyth prácticamente empatados, Keiko, y después aparece aquí Urresti y el profesor Castillo de Perú Libre en esta encuesta telefónica. No es la misma metodología, hay que considerar eso. Muy bien. ¿Qué está pasando entonces en base a estas últimas encuestas? Hay que tener en cuenta que todavía van a haber una batería de encuestas, la última que va a ser publicada será en el domingo de Pascua. Ese día las encuestadoras seguramente presentarán
las últimas encuestas nacionales. Sobre eso habrá que hacer un último. ¿Qué dicen las encuestas hasta este momento? Y siempre mirando las tendencias. Más que la foto, estimados amigos, lo que debemos mirar es las tendencias. ¿Qué quiere decir una tendencia en términos estadísticos? Que no importa tanto si yo estoy en este nivel o en este nivel en un momento u otro. Lo que importa es si he estado creciendo o si he estado bajando o si estoy estancado a lo largo del tiempo. Entonces, lo primero que podemos observar es que todavía hay cerca del 30% de los encuestados que responden ninguno de los candidatos o aún no decide. Si vemos el margen tradicional de indecisos y de votos nulos y blancos, entonces podemos estimar que al menos 15 puntos, tal vez 20 de estos 30, en los próximos días irán acomodándose a los candidatos que consideren adecuados, ¿no? Para decidir su voto. Conforme se acerca el 11 de abril, se va confirmando qué candidatos están en un primer pelotón, vamos a decir así, de la carrera electoral. Son 7. Y muchos votos, entonces, en estos días, después de los debates probablemente con mayor fuerza, después del último domingo donde se presente la última encuesta, y en los días de silencio de encuestas, se irá generando esa corriente de traslado de votos, ¿no? Desde candidatos que hoy día pueden ser considerados como los que deberían ser, pero que al ver sus electores, sus simpatizantes, que ya no están en el primer pelotón, muchos de estos votos van a trasladarse a los que se consideran como opción, los 7 que se consideran como opción hasta este momento. Entonces, viendo tendencias, como repito, y no solo datos estáticos, a lo largo de marzo están subiendo López Aliaga, Lescano, Forsyth, Verónica Mendoza, De Soto y Acuña. Keiko se mantiene y Urresti está bajando. Este es más o menos el detalle de la tendencia. ¿Qué significa un empate técnico? Miren ustedes, les he mencionado que varias de las encuestas tienen un error de más o menos 2,8%, por ahí alguna tiene más o menos 2,4%. Esto significa que del 100% del universo encuestado, que representa además a la población total, una encuesta de 2.000 personas debidamente estratificadas por sexo, por edades, por lugares, la ciencia estadística permite, con una aproximación muy cercana, llegar a decir qué puede pasar con esa población. En este caso, con la opinión con respecto al voto, ¿no? Con la opción del voto. Entonces, si tenemos un más o menos 2,8 de error, quiere decir que hay aproximadamente un 94,4% de confianza en esa encuesta y un 5,6% de probable error. Hacia arriba o hacia abajo, 2,8 son 5,6 en total. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un candidato en una encuesta que tiene 2 puntos de diferencia con el otro, prácticamente por el error estadístico están en el mismo nivel. Puede estar uno o el otro encima o, digamos, al revés, ¿no es cierto? Entonces, si están también 4 o 5% diferenciados, claro, uno puede decir ya son 4 o 5 puntos, pero con el error estadístico prácticamente lo que estamos diciendo es que hasta 6 puntos de diferencia entre uno y el otro son empate estadístico, estrictamente hablando. Entonces, si como hemos visto, según la encuesta que se mire, las diferencias de intención de voto entre los candidatos, vamos a llamarles punteros, son entre 2 y 6 puntos, entonces tenemos un virtual empate técnico, estadístico, entre los candidatos Lescano, López Aliaga, Forsyth, Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, De Soto y Acuña. Acuña poniéndose en ese grupo y De Soto ya se veía en el anterior informe que estaba subido. Entonces, estadísticamente hablando, científicamente hablando, ninguno de ellos estaría descartado de pasar a la segunda vuelta. El resultado claramente va a ser muy estrecho. ¿Qué puede pasar con ellos en los próximos días? Va a depender de cómo se desempeñan en los debates oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, va a depender de las entrevistas que den y si alguno tiene una falla o tiene algún elemento que vaya a favor o en contra, eso va a influenciar. Y sin duda, también va a influenciar el reparto, el traslado de intención de voto de candidatos que ya se consideran en el segundo pelotón, ¿no es cierto? El que no está en este grupo de los que podrían pasar a la segunda vuelta,
o que simplemente ni siquiera van a pasar la valla electoral. Y esos votos, esos electores, al sentir que su voto está perdiéndose, lo van a dirigir hacia alguno de los que están claramente por todas las encuestas apareciendo con las mejores opciones. Entonces, ¿quiénes podrían pasar a la segunda vuelta en este momento, 31 de marzo, que estamos haciendo este video? Acción Popular con el candidato Lescano, Renovación Popular con el candidato López Aliaga, Victoria Nacional con el candidato Forsyth, Juntos por el Perú con la candidata Verónica Mendoza, Fuerza Popular con la candidata Keiko Fujimori, Avanza País con el candidato De Soto, Alianza para el Progreso con el candidato Acuña. Ahora bien, esto puede variar porque esta es una elección atípica, pero no creo que varíe en el sentido de que aparezca alguien del fondo, ni siquiera está pasando la valla supuestamente y está en este grupo. No, tal vez alguno de los candidatos podría pasar al grupo de los que van a pasar la valla, pero difícilmente puede hacer un crecimiento tan importante como para que compita con los que están en este primer grupo, vamos a decir, el grupo de posibles candidatos a pasar la segunda vuelta. Como verán, ni el ganador ni el segundo lugar en esta primera vuelta apuntan a ser porcentajes altos. Es decir, esta es una elección donde el primero estará en alrededor de 20 puntos, más o menos, ¿no? Y el segundo por ahí. Y los otros muy pegaditos. De manera tal que esta es la fotografía que podemos ver en este aspecto. Sí, fotografía en el 31 de marzo. Y en los próximos días, de aquí al 11 de abril, esto se puede ir modificando. Pero 7 candidatos que pueden pasar a la segunda vuelta en este momento. Ahora, es importante recordar que de estos 7 candidatos que pueden pasar a la segunda vuelta, por anteriores videos que ya hemos compartido con ustedes, 2 de ellos, Lescano y Verónica Mendoza, son candidatos de diferentes partidos, pero que tienen un común denominador en este momento. Ambos quieren modificar la Constitución y ambos quieren modificar el capítulo económico de la Constitución. Entonces los pongo en el lado izquierdo del grupo. Los otros 5 candidatos, López Aliaga de Renovación Popular, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Forsyth de Victoria Nacional, De Soto Avanza País y Acuña de Alianza para el Progreso, no desean cambiar el modelo económico, sí creen que deben haber algunos planteamientos de cambio. Por ejemplo, Forsyth quiere un capítulo especial anticorrupción en la Constitución, y en los planteamientos de los otros candidatos del lado derecho del cuadro hay cambios constitucionales también, pero dentro del marco de la Constitución actual, lo que está debidamente delimitado. Y sobre todo sin modificar sustantivamente el capítulo económico de la Constitución actual, como sí lo quieren hacer claramente Lescano y Verónica Mendoza, cada quien desde su punto de vista. Lo recuerdo porque me parece que es muy importante. Muy bien. Ahora, ¿quiénes podrían pasar la valla electoral y por lo tanto tener representación parlamentaria? Este es otro tema, vinculado, pero es otro tema. Resulta que en las encuestas se está notando claramente que va a haber mucho voto cruzado. Es decir, el 11 de abril hay personas que ya están decidiendo su voto para presidente, pero claramente para el Congreso van a votar por otro partido. Se permite eso, como ustedes saben, en la votación. Y entonces resulta que ya como partidos para el Congreso, Acción Popular, Renovación Popular, Victoria Nacional, Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, también va a pasar la valla probablemente, y FREPAP, que está en uno de las mayores intenciones para el Congreso. Recordemos que FREPAP no presenta candidato presidencial, solo va al Congreso y tiene un público, vamos a decir, cautivo alrededor de este partido. Y también aparece Somos Perú. No tienen, digamos, la votación fuerte en el lado del candidato de Somos Perú, que es el señor Salaverry, pero sí sigue habiendo una votación o una intención de voto fuerte para Somos Perú en la candidatura parlamentaria que preside, como ustedes saben, el expresidente Vizcarra. Esto podría significar que Somos Perú podría entrar al Congreso, básicamente por la fuerza de los votos al Congreso y no por la fuerza de los votos de la presidencia. Lo que significa, lo que se puede hacer, por cierto, lo permite la ley y la Constitución. Ahora bien, aquí quiero hacer también dos comentarios. También puede ser, en esta elección atípica, que podría entrar, está ahí en el límite,
Perú Libre, con el candidato del profesor Castillo, ¿no? Es un candidato de izquierda, también representante de los profesores. Y también podría ser, vamos a ver en las siguientes encuestas qué impacto ha tenido la participación del candidato Beigolea del Partido Popular Cristiano, que podría significarle salir de ese grupo sin opción a tal vez acercarse al 5% o tal vez superarlo para pasar la valla. Ese es un tema que en este momento está por verse en las mediciones siguientes. Tuvo un muy buen desempeño en el debate el señor Bengolea y eso podría valerle un repunte probablemente para pasar la valla. No sé, sería una cosa espectacular, pero no parece muy probable para alcanzar al grupo que está con opción de pasar a la segunda. Pero ya sería un verdadero triunfo que por el debate pueda salir de esa zona y entrar a los que sí tienen representación parlamentaria. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener un parlamento muy fragmentado de 8, tal vez 9 o 10 partidos, probablemente 8 serán finalmente, ¿no? Pero eso implica un gran desafío para la gobernabilidad. Ya sabemos, parlamento fragmentado y gobierno débil es una combinación muy mala. Así que tenemos que votar tratando de evitar que vuelva a pasar eso. Y ahora tenemos, por estas circunstancias que estamos comentando, muchos partidos al Congreso sin un liderazgo claro que pueda, por el momento, avisorarse para buscar puntos de consenso. Esa será una tarea siguiente. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué votamos? No hay un liderazgo que se destaque. Sí, pues ese es el problema de esta elección, producto un poco de la crisis política en la que también nos encontramos, de la crisis de confianza política. Entonces yo les quiero proponer un test de 5 puntos, 5 preguntas, para que ustedes, no yo, porque yo estoy aquí tratando de ayudar a tomar un voto responsable, consciente, para que ustedes puedan elegir. Y obviamente lo tienen que hacer entre los 7 candidatos que están con posibilidad de pasar a la segunda, para tratar de que esta discusión, este test, esta evaluación pueda ser efectiva para cada uno de los votos que ustedes van a emitir. La primera pregunta es, ¿quién es el candidato o candidata que puede ejercer un liderazgo ante el país, recuperar la confianza en la población, ejercer un gobierno transparente sin corrupción y llevar una inteligente relación con un parlamento nuevamente fragmentado? Este es el principal desafío, porque sin duda, si volvemos a tener presidentes débiles o que pretendan abusar del poder, que se estén peleando continuamente con el Congreso, que va a seguir fragmentado, entonces prácticamente no vamos a poder avanzar y salir de esta crisis. A este primer tema le he llamado liderazgo, transparencia y capacidad de estadista. No es lo mismo ser estadista que ser un jefe de gobierno. El jefe de gobierno mira el árbol, el estadista mira el bosque, mira el escenario, mira al frente y dice, esto es el rumbo al que quiero conducir al país, al que quiero liderar para poder salir de la crisis y encontrar estas oportunidades. Muy bien, esa sería la primera pregunta. Ustedes ya vayan haciendo su análisis. Acuérdense que tienen que elegir entre estos 7, ¿no? Lescano, López Aliaga, Forsyth, Verónica, Keiko, De Soto o Acuña. Muy bien. Primera pregunta, liderazgo, transparencia y capacidad estadística. Segunda pregunta, estabilidad política y económica. ¿Quién es el candidato cuyas propuestas pueden afectar la estabilidad política? Por ejemplo, planteando una nueva constitución y tener 1 o 2 años con asamblea constituyente y con la complicación de proponer medidas populistas sin debido financiamiento e incluso que pretenden cambiar el régimen económico de la actual constitución, lo que generaría una tremenda inestabilidad económica con graves consecuencias para todos los peruanos. Estabilidad política y económica. ¿Qué candidato o candidata nos ofrece esa estabilidad y qué candidato o candidata nos más bien da muestras de que no le importa la estabilidad política y económica y hace planteamientos que van a generar inestabilidad? Pregunta número 3, crisis sanitaria. Para algunos, creo que con razón, esta debe ser la primera pregunta, porque tiene que ver con la vida de los peruanos. Pero lo he puesto en este orden, digamos, para tratar de mirar las capacidades de quien nos va a representar como presidente o presidenta en los próximos 5 años. Pregunta 3. ¿Quién es el candidato o candidata cuyas propuestas parecen ser más efectivas para vacunar a los peruanos rápidamente y eficientemente,
para afrontar la crisis sanitaria y para evitar que sigan colapsando empresas y que se sigan perdiendo empleos. ¿Quién va a tener la decisión, la visión integral y el temperamento para poder trabajar esto sin demagogia y lograr que todos los peruanos nos unamos a ese esfuerzo para por fin tratar de salir coherentemente de esta crisis? Pregunta número 4. ¿Quién es el candidato o candidata cuyas propuestas parecen más adecuadas para reactivar la economía, para promover la inversión privada y pública, para generar confianza, generar nuevos empleos y convertir esta crisis en una oportunidad para el Perú y los peruanos? Esta es la foto de Gamarra en cuarentena, como representativa de un Perú paralizado o semi-paralizado o trabajando con grandes penurias, muchos sectores como el turismo y la actividad comercial en general vinculada al turismo, restaurantes, entretenimiento, la parte cultural, que hasta ahora no pueden abrir. Ya vamos un año en este tema. Va muy difícil, pero hay que manejarlo con inteligencia y juntando capacidades. Pregunta número 5. ¿Quién es el candidato o candidata que tiene el mejor equipo de gobierno, con técnicos profesionales capaces y experimentados para asumir un gobierno en estas tan difíciles circunstancias? Entonces, estoy proponiendo que hagamos un ejercicio. Ahora vienen unos días de reflexión en Semana Santa y quizás es un buen momento para hacerlo. De los 7 candidatos que están en mejor probabilidad de pasar a la segunda vuelta, sobre un puntaje total de 100 puntos, ¿cuánto le ponemos en liderazgo? Sobre 20 puntos. ¿Cuánto lo ponemos en estabilidad económica y política en sus propuestas? 20 puntos. ¿Cuánto le ponemos en su capacidad y las propuestas que plantean de afrontar la pandemia exitosamente? 20 puntos. ¿Cuánto le ponemos en sus propuestas para reactivar la economía y el empleo? 20 puntos. ¿Cuánto le ponemos a su equipo de gobierno? Porque nadie puede gobernar solo. Necesita un equipo eficiente, experimentado, de personas que con gran disposición y capacidad puedan afrontar esta situación tan difícil. Equipo de gobierno, 20 puntos sobre un total de 100. Pongan a los 7 candidatos en un papelito, pongan liderazgo, estabilidad, pandemia, reactivación, equipo de gobierno, 5 columnas, y le van dando un puntaje de acuerdo a lo que han visto, han escuchado o han leído. Y luego suman los puntajes, los 5 puntajes de cada candidato, y ahí les va a dar, creo yo, una idea un poquito más concreta de cuál de los candidatos o candidatas pues tienen la mejor capacidad para ejercer la presidencia de la República y gobernar nuestro país en este momento y por los próximos 5 años de una manera eficiente, transparente, sin corrupción, por supuesto, pero sobre todo con la capacidad política de buscar consensos y de tener al país como un norte, no con idas y venidas y menos en la incertidumbre. Les agradezco mucho su atención. Dadas las circunstancias, vamos a hacer un segundo, video dentro de unos días, que será la cuarta aproximación. Ya no podremos en ese video mostrar las encuestas, pero sí miraremos un poco los resultados que en estos días pueden estar cambiando por 3 razones. Primero, porque muchos de los que estaban indecisos están empezando a tomar ya una opción. Segundo, porque los que estaban por votar por algún candidato o candidata que no tiene opción aparentemente, van a empezar a migrar votos hacia los que sí tienen opción. Y tercero, porque por razón de los debates oficiales en el Jurado Nacional de Elecciones, o porque aparece algún dato, alguna circunstancia, alguna entrevista que es importante para bien o para mal de algún candidato, estos factores pueden hacer que en los próximos días se produzcan algunos cambios. Pero claro está, están muy pegados los 7 de adelante. Está por verse si son 8 o 10 los partidos que van al Congreso. Ahí va a haber un tema de cruce de votos o de voto cruzado que se va a producir. También está por verse esto que puede ser lo que yo le llamo un voto silencioso en medio de la pandemia, donde mucha gente no se ha puesto a pensar seriamente en el tema porque está preocupada en su día a día económico y de salud. Entonces, cuando va acercándose la fecha de la elección y el mismo día 11 de abril,
va a tomar probablemente una decisión. Y eso no lo captan las encuestas. Pero claramente está con la información que tenemos en estos rangos que hemos mencionado. Agradezco mucho su atención y estoy seguro que, digamos, la elección tendrá que ser, quizás por primera vez en muchos años, una elección donde vayamos no solo a votar por quien nos parece, quien nos gusta, nos simpatiza, sino por quien creemos puede afrontar tanto la presidencia como el Congreso de la República de la manera más responsable, transparente, eficiente en estos tiempos tan difíciles. No es una elección fácil, pero no vayamos solamente por cumplir, vayamos y tengamos la seguridad en esos segundos que estamos frente a la, digamos, a la cédula electoral, la cámara secreta, como se llama, tengamos esos segundos, la seguridad de que estamos adoptando lo más serio, con la mayor seriedad posible, esta responsabilidad. Porque nunca como antes, creo yo, ha sido tan importante votar conscientemente y no solamente basados en temas emocionales o en temas de polarización política o ideológica. Hay que votar por líderes, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, que van a tener la responsabilidad de conducirnos en una época pero tan difícil. Y esto no es broma. Está de por medio nuestra vida en el tema sanitario, está de por medio nuestro trabajo y de nuestra familia en el tema económico, y está de por medio, yo diría, la recuperación moral y la recuperación de la confianza en el Perú, que son elementos que se han perdido en este tiempo que debemos recuperar. Muchas gracias.